no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales diferentes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables de manera muy poco exitosa, hay que decirlo, pero con ganas. ¿Si es con ganas, David, o no? Sí es con ganas. Con ganas, sí. Sin éxito, pero con ganas. Ok, las ganas son lo que importa. El señor David Guerrero, gracias. Y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el secretario general de la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, advirtió que la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, y es esta ciudad que Rusia ha estado tratando de capturar durante ya varios meses, podría finalmente caer en manos rusas durante los próximos días. A este respecto, Yevgeny Prigozhin, que es el líder del grupo mercenario conocido como el grupo Wagner, se adjudicó que su grupo de mercenarios tomaron ya el control de la parte este de este poblado de Bakhmut. Oficiales de países de Occidente al respecto dicen que entre 20,000 y 30,000 soldados rusos han perecido o sido heridos en estas batallas por quedarse con Bakhmut, los cuales, por supuesto, ya claramente pareciera que ha tomado ya un nivel como de talismán para los rusos o para Rusia. Hay que decir que en la capital de Georgia, en Tbilisi, se dieron protestas callejeras después de que el parlamento del país comenzó con el proceso de aprobar una ley que pondría límites a la libertad de prensa y también a la sociedad civil en general. Esta iniciativa de ley, la cual Estados Unidos describe como inspirada por el Kremlin, requiere a los organismos no gubernamentales, a las ONGs y a los medios de comunicación que reciben fondos extranjeros a que se clasifiquen a sí mismos como agentes foráneos. Como agentes foráneos. Por supuesto que los críticos están preocupados de que esto vaya a disminuir o eliminar las posibilidades de Georgia para ser admitida dentro de la Unión Europea. El gobierno de Holanda está intentando el restringir la exportación de máquinas manufacturadoras de microprocesadores
para evitar que tengan acceso a manos chinas. Los Países Bajos son la sede de la gran productora de máquinas para hacer microprocesadores ASML y ha estado sufriendo mucha presión por parte de los Estados Unidos para extender los controles a las exportaciones de microprocesadores a las más avanzadas máquinas que las hacen. Y bueno, se espera que estas reglas queden ya definidas a más tardar para el verano. Y bueno, la Volkswagen, esta productora de automóviles alemana, según los reportes, detuvo los trabajos en la planta de baterías en el este de Europa, mientras que esta manufacturadora de automóviles, esta productora de automóviles, esta armadora, la Volkswagen, continúa con sus trabajos en América del Norte, a donde está siendo atraída por los subsidios por alrededor de $10.500 millones que está ofreciendo la administración del presidente Joe Biden. Volkswagen dijo que todavía está comprometida con sus planes para la construcción de 6 de esas fábricas de baterías en Europa, pero que por lo pronto esperará a ver si se concreta lo que se le va a llamar o lo que se le llama el Green Deal, el trato verde de la Unión Europea, y ver qué es lo que ofrece la Unión Europea en oferta verde o paquete verde que se espera que la Unión Europea vaya a dar para compensar al otorgado por el gobierno federal de los Estados Unidos o por el gobierno de Joe Biden. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir también que TikTok anunció nuevas medidas de seguridad para proteger a los datos de sus clientes europeos. Este plan, esta estrategia, parece que aparentemente tiene la intención de calmar las preocupaciones entre los políticos tanto de Europa, pero también de Estados Unidos, de que esta aplicación china de TikTok se dedica más bien a coleccionar información de sus usuarios para fines de espionaje. TikTok niega esta acusación, siempre lo ha negado. Antes de eso, la administración Biden respaldó una iniciativa de ley que le da el poder de prohibir a TikTok por su amenaza potencial a la seguridad nacional. En eso es donde parece ser que están unidos tanto demócratas como republicanos. Y bueno, la segunda corte más alta de la Unión Europea rechazó una lista de sanciones en contra de la madre del jefe de este famoso grupo mercenario Wagner, de nombre Yevgeny Prigozhin, y se estaban intentando darle sanciones a la madre. Este grupo Wagner es este grupo mercenario peleando en Ucrania, contratado por Rusia. En lo que es una medida bastante inesperada y extraordinaria, esta corte anuló la decisión de las Unión Europea, la decisión de la Unión Europea de febrero del 2022 de colocar a Violeta Prigozhina con sanciones, una lista de ellas, diciendo que hay insuficiente evidencia para ligarla con su propio hijo, más allá que el lazo sanguíneo.
Y es que resulta que este Yevgeny Prigozhin es un hombre muy rico. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que el criptobanco Silvergate Capital dijo que entrará en liquidación. Este banco prometió que todos los depósitos, de los cuales tiene 11,000 millones de dólares en activos totales, todos serán repagados. Según dijo, liquidar en este caso significa que todo el mundo recibirá su dinero, de acuerdo a lo que dice Silvergate Capital. Hasta la semana pasada, Silvergate operaba con clientes para convertir sus... los ayudaba a guardar criptomonedas. Y en febrero Bloomberg, el medio Bloomberg, había reportado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba investigando a Silvergate Capital y sus tratos específicamente con FTX, que es la casa de, o que era la casa de bolsa o el mercado de criptomonedas que colapsó el año pasado. Y bueno, ante esto, Silvergate Capital dijo, mejor cerramos, mejor liquidamos, en lo que sigue siendo todavía el colapso anunciado poco a poco de cada vez más entidades ligadas a las criptomonedas. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que el juicio que se está llevando a cabo a 4 banqueros acusados de ayudar a Vladimir Putin a depositar millones de francos suizos en Suiza comenzó este miércoles en Zurich, en Suiza. Estos 4 banqueros, los cuales todos niegan haber hecho nada malo, ellos trabajaban todos en el Gazprom Bank, que es este banco ruso que anunció el cierre de sus operaciones en Suiza en octubre pasado, después de la determinación de la persecución que recibieron en Europa y también en Suiza, pero específicamente también por las investigaciones que estaban haciendo sobre Gazprom Bank los reguladores suizos. De acuerdo con la acusación, estos banqueros todos fallaron en conducir, en llevar a cabo el due diligence famoso, el due diligence apropiado sobre Sergei Roldugin. Sergei Roldugin, es un chelista, él se dedica a tocar el chelo, es un chelista y también se sabe que es un amigo cercano de Vladimir Putin. Son las 2 cosas que se saben, es que es un chelista y que es amigo de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y estos banqueros, de lo que se les acusa es de no haber investigado y no haber hecho preguntas y no haber indagado y permitir que en el 2014 este chelista abriera 2 cuentas de banco en Gazprom Bank a favor de una compañía pantalla, depositando en ambas $50 millones. Un chelista. Por supuesto que la sospecha generalizada de todo esto es que el verdadero dueño de estos activos, de estos $50 millones, pues es el amigo del chelista, es decir, Vladimir Putin, porque pues francamente nadie se explica, y el chelista tampoco ha explicado, cómo es que un chelista puede depositar de buenas a primeras $50 millones. Pero aparte eso no es todo, porque resulta que el famoso Roldugin también tiene otras cuentas de dinero misterioso. Y esto se descubrió con los famosos Panama Papers.
Fíjese lo que viene a saberse. Estos Panama Papers, esta colección vasta de documentos que se filtró en el 2016 y en donde se encontró que este chelista en realidad tenía alrededor de $2,000 millones en varias cuentas offshore. Y bueno, si todo esto se pudiera comprobar, pues esto sería una evidencia, una prueba rara, extraordinaria, porque no se conoce mucho, de la verdadera escala de la riqueza que acumula Vladimir Putin. Porque nada más este amigo de Vladimir Putin, que lo único que sabe es que es amigo de él y que es un chelista, digo, pues si fuera un empresario, pues a lo mejor todavía, pero es un chelista, nada más a él se le han descubierto más de $2,000 millones. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, déjeme le informo. Aquí tengo un par de cositas que quiero hablar con usted. Nada más que la computadora se porte bien. Vamos a ver si se porta bien. A ver. No, déjeme mejor, entonces le voy a leer por acá porque no. Bien, déjeme le informo. Fíjese esta nota, a mí me parece interesante, a mí en lo personal me parece interesante esta nota y por eso se la voy a leer. No que le vaya a cambiar la vida a usted, de lo más mínimo, pero no deja de parecerme interesante. Y es que por primera vez en la época moderna, por primera vez en décadas y en décadas y en décadas, al menos unos 50 años, el puerto de Miami ya no es el puerto de más tráfico de cruceros del mundo. Fue durante mucho tiempo, ya no lo es más. No sé si es algo que usted sea algo que usted siga, pero yo creo que cualquiera hubiera pensado que efectivamente Miami era el puerto de cruceros por excelencia. Y bueno, lo era, ¿no? Pero ahora resulta que calladamente y sin nadie decirlo y sin presumirlo demasiado, alguien bastante cercano, ahí mismo en la Florida, ya destronó a Miami como el puerto de mayor tráfico de cruceros. Y usted pensará que es Fort Lauderdale. No es Fort Lauderdale. ¿Sabe usted quién es? Puerto Cañaveral. Ahora es Puerto Cañaveral. Unos 300 kilómetros al norte del puerto de Miami, en el mero centro de la Florida y prácticamente enfrente de Orlando. Y precisamente el estar enfrente de Orlando es lo que ha impulsado la actividad en el puerto Cañaveral, como se llama, que como ciudad no existe, es básicamente nada más un puerto, ¿sí? Y bueno, pues este puerto de Cañaveral en el 2022 manejó a 4,070,000 pasajeros, ¿sí? Miami, en ese mismo periodo, 3,999,000 contra 4,007,000. Así es que ahora es el nuevo líder de los cruceros. Pero fíjese, lo más interesante de todo es que, bueno, pues Miami lo ayudaba la propia ciudad de Miami, obviamente, ¿no? Era un viaje ir a Miami, pasar un par de días en Miami, después subirse al crucero, ir al crucero, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí es donde creció el puerto de Miami. Como le decía, el puerto Cañaveral creció por Orlando y básicamente por los parques de Orlando. Pero lo interesante es que los primeros barcos que llegaron
o sea, quien estrenó realmente a Puerto Cañaveral como un puerto de crucero fue precisamente los cruceros de Disney, precisamente. Y entonces, por muchos años, solamente los cruceros de Disney, que eran 2, luego 3, eran los únicos que salían del Puerto Cañaveral. Pero, y era muy popular comprar el paquete Parques Crucero. Entonces uno iba a Orlando, se pasaba 3-4 días en los parques y 3-4 días en el crucero, como parte del paquete. Y del parque al crucero eran 45 minutos. Y entonces eso fue lo que empezó a tener popularidad. Y al rato, el resto de las líneas de cruceros, pues encontraron el caminito, les gustó. Y ahora tanto les gustó que ahora es más grande incluso que Miami, el puerto Cañaveral. Ahí lo tiene usted. Y por cierto, que uno estando arriba del barco, ahí arriba se ve a lo lejos la base espacial, la base de cohetes de la NASA, de Cabo Cañaveral. Ahí lo puede ver usted desde el barco. Bien, pues esa es una nota que le quería dar. Otra, fíjese este problema también de nuevo que sucede, que sucede en todas partes, pero el único que da datos al respecto es los Estados Unidos. Hay que decir que en Estados Unidos los ladrones, que siempre están buscando la manera de robarle y la manera de vivir del dinero de usted, ¿sí? Vamos a hablar de el tipo de robo o el tipo de estafa por medio de correr hacia atrás el odómetro del automóvil, los odómetros de los automóviles, es decir, venderle a usted un automóvil que en el odómetro lee cierta cantidad de kilómetros, pero que en realidad tiene muchísimo más. Y el informe de la firma Carfax, esta firma de información de automóviles o de la industria de automóviles, dice que este crimen le cuesta a Estados Unidos, a los estadounidenses, alrededor de $1,000 millones al año. ¿Sí? Hay que decir que durante el 2022 los casos de fraude de odómetro subieron un 7% de acuerdo a Carfax. Los compradores de automóviles pierden alrededor de $4,000 al año con este tipo de fraudes, de acuerdo a expertos en policía. Y por supuesto que muchos de ellos, la gran mayoría, ni cuenta se dan. Y bueno, por ejemplo, estaban contando el caso en esta nota de un individuo que pagó $45,000 por un coche que en su kilometraje normal en realidad valdría entre $10,000 y $15,000. ¿Sí? El precio promedio de un vehículo usado subió en los Estados Unidos de $20,000 en diciembre del 2019 a cerca de $27,000 en diciembre del 2022, de acuerdo a Cox Automotive. Y bueno, pues eso es lo que durante la pandemia sobre todo hiciera que este tipo de crimen aumentara mucho. La pregunta es, y que estaría interesante saber, es en América Latina, ¿qué tan seguido se da este tipo de crimen? ¿No? El de echar para atrás el odómetro. A mí en lo personal me pasó en una ocasión, hace muchos años, en México, un coche que yo había comprado usado, una camioneta que yo recuerdo era una Gran Cherokee. Pero estamos hablando del año, el siglo pasado, literalmente, en los 90s. Y mi mecánico era amigo mío, era amigo personal mío.
Y cuando yo la compré, en el primer servicio que yo llevé esta camioneta, que no recuerdo cuántos kilómetros tenía, porque no recuerdo, pero tenía cierto número de kilómetros, una cantidad, digamos que decente de kilómetros, pero cuando lo llevé con mi amigo Paco, que en paz descanse, por cierto, me dice, oye, Alberto, discúlpame, él se metió abajo y me dice, discúlpame, esta camioneta no tiene los kilómetros que te dijeron que tiene. No los tiene, simplemente la estoy viendo y no los tiene. Y es más, incluso fue un poco, es muy fácil. Él me dijo, mírale las llantas, me dice, mira nada más los neumáticos. Estos neumáticos están a punto de terminar su vida útil. Y esta camioneta en realidad supuestamente tiene menos kilómetros que los que estas llantas tienen. O sea, él lo descubrió inmediatamente el problema. Y bueno, pues eso es, así es. No sé usted qué experiencia haya tenido con eso. Esa es la experiencia que yo tuve. Igual la camioneta me funcionó muy bien y todo, ¿no? Pero evidentemente pagué más de lo que valía. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Déjeme cambiar de tema. Hay que decir que, cambiando de tema completamente, vamos a hablar de China y de las cifras económicas de China, las cuales siempre despiertan suspicacias, siempre. Desafortunadamente, a China le gusta ser sospechosa. Digo, la verdad que todo el mundo sospecha de China y recibe muchas críticas, pero a China le gusta crear suspicacias, la verdad. Pero ahora hay que decir que las últimas cifras que se dio sobre la balanza de pagos de China también están levantando suspicacias, pero en esta ocasión, de hecho, por quedar por debajo de lo que en realidad, por ser menos de lo que en realidad terminaron siendo para esta, que es la segunda economía más grande del mundo, y en realidad pareciera que están subestimando, las cifras oficiales están subestimando el boom que se dio en las exportaciones después de la pandemia, ¿sí? Porque esta cifra de balanza de pagos el año pasado mostraron que el déficit de cuenta corriente fue, el superávit de cuenta corriente fue de 2,3% del Producto Nacional Bruto, que es la cifra más alta en 14 años. Sin embargo, las cifras aduanales de China sugieren que este superávit fue incluso mayor, por arriba del 3%, de acuerdo a Absolute Strategy Research, que es una compañía consultora. Estas cifras que se dieron a conocer el martes muestran un superávit de casi 11.700 millones de dólares en los primeros 2 meses de este año. Las autoridades chinas señalan que las dos fuentes de datos tienen diferentes maneras de ser tratadas, porque pues, algunas de las transacciones sobre las entradas y las salidas, sobre todo de las áreas especiales comerciales de China. Sin embargo, Absolute Strategy Research, esta firma consultora, no está muy convencida de que este sea el caso, y sobre todo que aunque fuera así como dicen los chinos, la diferencia que existe no pudiera ser tan grande. La discrepancia no puede ser simplemente posible, de acuerdo a lo que ellos están diciendo. Y bueno, hay que decir que gracias a la debilidad de la demanda global y al reforzamiento de su economía doméstica, pues esta superávit de China se espera que de todos modos eventualmente se vaya a encoger. Así es que esto, que sería una anormalidad, pues más bien se desaparecería por sí misma antes de ponernos a pensar exactamente en qué fue lo que pasó, pero simplemente en lo que es en esta cifra en esta última cifra,
según los expertos que se meten al detalle, dice que no está checando, simplemente no checa. Hablando de no checar, vamos a hablar de la economía de Estados Unidos y del desbalance que existe entre la economía y el Banco Central, con nuestro invitado de hoy después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que, vamos a hablar de la economía de Estados Unidos y, las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Ayer estuvimos hablando ampliamente de esto y existe mucha incertidumbre, mucho temor, porque el Banco Central ha estado subiendo muy agresivamente las tasas de interés y con la pretensión de que esta economía se desacelere, y esta economía no ha mostrado señales de desaceleración, y básicamente fue lo que dijo el día de ayer Jerome Powell ante el Congreso, ante el Senado de los Estados Unidos. Vamos a encontrarle sentido a todo esto y para eso traemos a un experto economista, un experto comunicador, buen amigo, Alberto Bernal de XXP Investments desde Florida. ¿Cómo estás, Alberto? Te mando muchos saludos. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Tú sabes que para mí siempre un placer estar contigo. Gracias, te lo agradezco, mi querido Tocayo. Oye, empecemos por lo primero, porque la incertidumbre en el mercado existe, sobre todo la reacción de Wall Street el martes así fue. Hay muchos analistas que están muy preocupados con la situación y con la perspectiva. En lo personal, yo como periodista del medio también digo lo mismo, pero tú mandaste un reporte esta mañana, el cual leí, y yo te veo a ti bastante positivo. Tú no estás encendiendo alarmas, todo lo contrario, ¿no es cierto? Pues yo lo que pienso, querido Tocayo, es que después de que la Reserva Federal hubiese subido las tasas de interés casi 500 puntos básicos, creo que es un error de análisis pensar que eso no va a tener efectos muy importantes sobre la economía. Y si yo tengo esa certidumbre, que esos incrementos de tasa de interés que son claramente, cuyo objetivo claramente es disminuir la velocidad del crecimiento económico, para mí sería una sorpresa muy importante desde el punto de vista del análisis que esos incrementos no tengan efectos sobre la velocidad del crecimiento económico. Y aquí lo que se está buscando es disminuir la velocidad del crecimiento económico. Entonces esto es como que tú tengas un paciente que te llega y le das las drogas esas para bajar el colesterol y tienes la estadística que en el 98-99% de los casos funcionan, y apostarle al 2% de la posibilidad de que no funcione. Entonces, para mí eso es un error de análisis. Yo quiero pensar que mi análisis no es porque yo sea una persona positiva, optimista, que sí lo soy, sino porque creo que después de todo lo que se ha hecho, de incrementar las tasas de interés de esa forma, de generar un colapso en las ventas de casas en Estados Unidos del más del 30% año a año, que esas políticas que adrede se llevaron a cabo para disminuir la velocidad del crecimiento económico, funcionen. Eso es la tesis mía, que lo que se ha hecho ya de por sí va a ser suficiente
para lograr que se disminuya la velocidad del crecimiento económico, y si se disminuye la velocidad del crecimiento económico, tocayo, en un país tan desarrollado y con una economía tan versátil como la de Estados Unidos, la inflación, lo Claro, más probable es que baje. claro, claro. Ahora, sí, definitivamente sí, Alberto, pero yo te pregunto, y sobre todo por lo que estaba diciendo ayer el propio Jerome Powell, que incluso ahora él pareció sugerir que el próxima subida de tasas de interés va a otra vez a volver a ser de medio punto porcentual, va a volver a ser otra vez agresivo. Básicamente él lo que dijo es que lo que dijo Jerome Powell intrínsecamente Alberto Bernal tiene razón, la economía debe dejar de subir, pero la verdad es que no ha dejado de subir todavía sigue poderosa y necesitamos que esto empiece a funcionar y no ha funcionado todavía. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, digamos que eso es lo que me parece que en cierta forma trató de decir, pero yo creo que lo dijo en cierta forma para mantener al mercado en una especie de sentimiento de que la Fed está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para bajar la inflación. ¿Por qué es importante eso, tocayo? Porque eso es importante para que la gente respete a la Reserva Federal. Y si la gente respeta la Reserva Federal, las expectativas inflacionarias se disminuyen o se mantienen estables, que es parte del manejo de la política monetaria también. Ahora, yo quiero creer, tocayo, pase lo que pase, la Reserva Federal no va a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos en marzo. Yo quiero creer que eso va a pasar. Que Y no. te digo por qué, que no. Ujú. Y te digo por qué. Porque tú que eres piloto, tocayo, si tú estás aterrizando un avión y tú estás muy alto, 30 segundos antes de aterrizar el avión, tú no aterrizas. Y si tú estás muy bajo, 30 segundos antes de aterrizar el avión, lo mejor que podrías hacer es abortar el aterrizaje porque si no te vas a estrellar. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que tú hagas con 30 segundos antes de aterrizar el avión decide si el avión aterriza bien o no. Es exactamente lo mismo que con la política monetaria. Que la Fed suba ahorita 50 puntos básicos, no lo vas a ver en abril, los efectos de eso, sino lo vas a ver en septiembre o en octubre de este año. Cuando ya vas a tener cuando ya muy seguramente vas a haber eh, ocurrido en un error de política monetaria, porque en septiembre de este año muy seguramente ya no vas a estar viendo generación de empleos en 500,000 mensual. Entonces, todo lo que hagas hoy afecta a la economía dentro de 6 meses. Lo que está pasando hoy está ocurriendo por las políticas monetarias que se tomaron, políticas monetarias y fiscales que se tomaron hace 6 o 9 meses. Eso lo sabemos, tocayo, Ujú. porque eso es parte fundamental de la ciencia económica en términos, y eso lo dijo el mismo Jerome Powell. En inglés dijo, la política monetaria has long and variable lags. Quiere decir, la política monetaria tiene unos efectos a largo plazo y variables en el tiempo. Eso es lo que sabemos todos los que seguimos esto tan de cerca. Entonces, subir las tasas de interés tanto en este momento para reaccionar a un número de febrero es un error brutal de política monetaria. Y ahí lo dijiste tú, para reaccionar a un número de febrero, pues los números en febrero salieron muy fuertes en cuanto a el empleo, actividad económica, consumo del estadounidense, etcétera. Tú en tu reporte afirmas el siguiente dato importante que se da, el siguiente es ahora este viernes, sobre el empleo este viernes, y tú en tu reporte estás muy confiado de que el dato que se va a dar a conocer este viernes va a apaciguar a los mercados, va a confirmar que la economía efectivamente se está desacelerando de manera rápida. ¿Es así? Exactamente. Yo estoy diciendo eso, tocayo, por una sencillísima razón. Déjame darte un par de datos. En este momento, o sea, marzo 8 del 2023, hoy, en este instante, estamos en el peor, óyeme esto,
en el peor momento de la historia moderna de Estados Unidos para una familia de clase media en Estados Unidos para comprar una casa. Si tú quieres hoy comprar una casa en Estados Unidos, si eres una, pues, déjame darte un ejemplo muy específico. Un ejemplo es Atlanta. La tasa o sea, el pago mensual de una hipoteca en una casa de valor promedio en Atlanta, en el 2012, la tasa de interés de la hipoteca era de $320 al mes. En este momento es $2,000 al mes. Pasamos de 320 a $2,000 al mes en el pago de una hipoteca para una familia de clase media que viva en Atlanta. ¿Qué quiere decir eso, Tocayo? Que hoy en día es literalmente imposible para una familia de clase media comprar una casa, porque los precios subieron mucho y porque la tasa de interés está muy alta. Entonces, si yo sé eso, y yo sé que el sector inmobiliario genera directamente más o menos el 4% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero alrededor de eso se genera una actividad brutal porque la gente va a Walmart, a Home Depot, a Target, etcétera, para comprar cosas nuevas para la casita nueva. Toda esa actividad hoy en día está parada. Entonces, si yo sé eso, para mí, como analista serio que me considero, tendría que estarle mintiendo a un inversionista, a un cliente, a un oyente, si yo tuviese la capacidad de decir, yo creo que la economía de Estados Unidos, a pesar de que han subido las tasas de interés, se va a acelerar, porque no tengo cómo defenderlo. Comprar un Toyota Corolla hace 2 años, el pago mensual era $350. En este momento ya está en niveles de $650, $675. Entonces, comprar un carro está mucho más caro en este momento. Lo sabemos porque las tasas de interés se incrementaron de niveles de 1%, 2%, a niveles de 6, 7, 8% para la mayoría de las personas en Estados Unidos. Entonces, si yo sé eso, Tocayo, ¿cómo hago yo como analista serio para decir la economía no solamente no se está desacelerando, sino que se está acelerando? No tengo cómo hacerlo. Y los datos, Alberto, porque los datos, las cifras lo dicen. Pues las cifras, Sí, que el consumo digamos, está aumentando, que la economía está, sí, el empleo a pleno empleo. las cifras dicen que octubre, noviembre y diciembre fueron meses de desaceleración muy fuerte en la actividad económica y en las ventas al por menor. Ajá, ¿cierto? Y de pronto tuvimos unos incrementos muy fuertes en enero y en febrero, en gente viajando, en consumo, etcétera. Y eso es algo que ha sido muy difícil de entender para mí y para la mayoría de los analistas. El mismo Jerome Powell dijo hoy una posible explicación, que es que enero fue uno de los meses más calientes históricamente hablando en el noreste de Estados Unidos. En Nueva York no nevó ninguna vez en enero. Yo que viví 8 años en Nueva York te puedo decir que eso es una anomalía. Normalmente en Nueva York neva por lo menos 3 o 4 veces en enero, porque eso es lo que pasa en invierno. Y cuando neva, pues la gente no sale, se queda en la casa, no compra, no va a restaurantes, etcétera. Entonces todas esas cosas lo que quizás generaron una anomalía en el crecimiento económico durante esos meses. Y también hubo un tema muy importante, que es que cuando no neva y el clima es más caliente, las construcciones no cesan. Y eso también ayuda, digamos, al PIB en esos momentos. Son cosas muy técnicas que podrían haber explicado eso. Pero volvemos a lo mismo. Si sabemos que el costo del dinero se ha incrementado fuertemente, si sabemos que cada vez que cuando los bancos centrales de los países suben las tasas de interés, lo que hacen es incrementarle el costo del endeudamiento a las familias. Si sabemos que eso es lo que siempre ha pasado históricamente, para mí es muy difícil decirle a alguien que esta vez va a ser diferente porque X o Y razón. Ya, No tengo cómo hacerlo. ya.
Y ahora te pregunto entonces, pero tú en tu reporte dices que incluso, bueno, tú estabas diciendo en tu reporte, y acá lo acabas de corroborar, que este viernes seguramente el dato sobre el empleo va a dar muestra de que en realidad la economía se está desacelerando de manera importante y el resto del año la desaceleración de la economía será y seguirá siendo importante y con ella la caída de la inflación. Eso es lo que tú dices en tu pronóstico, en tu reporte. Pregunta, ¿estás previendo recesión económica en algún momento en el futuro? Sí, yo sigo pensando que lo más probable es que tengamos una recesión económica, una recesión en algún momento, quizás ya en la última parte del 2023, quizás al principio del 2024, y te digo por qué llego a esa conclusión. Porque nosotros, digamos, en cierta forma los economistas tenemos que enfocarnos y basarnos en estadísticas y en números sobre lo que ha pasado en el pasado para hacer predicciones en el futuro. Y, no es, y mucha gente dice que eso es brujería, magia, etcétera, pero no lo es. Realmente todo lo que hacemos los humanos en este mundo está basado en la estadística. Y la estadística es una ciencia que mira el pasado para tratar de pronosticar el futuro. Tú vas al médico, tienes un cáncer, le preguntas cuál es mi probabilidad de supervivencia, el médico te va a decir 20%, o 40%, o 60%. ¿Eso basado en qué? En que en el pasado han habido 60.000, 80.000, 100.000 casos, y tú puedes saber, mirando esos casos, qué porcentaje sobrevivió y qué porcentaje no sobrevivió. Eso es estadística. Es exactamente lo mismo que utilizo yo para pronosticar las cosas que pronostico. ¿Qué me dicen a mí los modelos que utilizo para pronosticar cosas como las recesiones? De los 4 modelos que sigo muy de cerca, tres de ellos me dicen que hay una probabilidad casi unitaria, casi del 100%, de que vamos a tener un decrecimiento económico en los próximos trimestres. El problema con estos modelos es que no te dicen cuándo comienza eso. Porque si te dijeran cuándo comienza, imagínate que yo tuviera un modelo que me dijera, la recesión comienza en junio 30. Claro. Con todo lo que te aprecio y te quiero, mi querido tocayo, si yo supiera cuándo comienza la recesión, exactamente en el día, muy seguramente apostaría en el mercado financiero con certidumbre total y no solamente sería dueño del yate más grande del mundo, sino sería dueño de todas las Bahamas. Porque eso básicamente es como si yo tuviera la certidumbre de saber exactamente qué va a pasar en el futuro. Entonces, el punto de esta situación es que sabemos que los modelos están mostrando eso, no sabemos exactamente cuándo va a suceder, pero la probabilidad sigue siendo, o sea, la mayor probabilidad sigue siendo que eso vaya a suceder. Ahora, ¿por qué va a ser leve, tocayo? Porque aún con recesión, vamos a tener muy seguramente en Estados Unidos una situación donde todas las personas que quieran trabajar en Estados Unidos en un momento X van a poder trabajar. En este momento en Estados Unidos estamos en la máxima definición del pleno empleo. Yo creo que Estados Unidos no estaba en este nivel de pleno empleo desde el momento en el cual estaba envuelto Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo trabajaba por obvias razones. En este momento, por cada persona desempleada, hay 2 empleos abiertos. Entonces eso se va a disminuir, pero muy seguramente se va a disminuir a un empleo abierto por cada persona desempleada. ¿Qué quiere decir eso? Que pues las personas que no estén trabajando en Estados Unidos en este momento es porque son perezosas o porque no les da la regalada gana trabajar. Ya, ahí está. Bueno, pues Alberto Bernal de XP Investments desde Florida, gracias por la explicación, tocayo, muy didáctico como siempre, muy analítico y estamos hablando pronto de nuevo. Te mando un gran abrazo, tocayo, saludos a la audiencia y estamos en contacto. Igualmente, gracias para ti. David, vamos a pausa, vamos a paso rápido y regresamos. Con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el... A mí personalmente, a mí mismo. que me escriban a este chatcito, ¿cuál es?
870-20-947. Muchas Ese gracias a es todos. WhatsApp, Maritza. Solo puedo Bueno, decirles que me si escriban alguien sabe de y me algún digan trabajito, explícitamente. que por favor me avisen. Vamos a hacer una catarsis, amigas. ¿Es en serio? Que me digan No me preparé para algo este momento. que les Tengo que ver gustaría cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo que los error hombres que yo. cambiaran. Transcomer, puesto de bolsa Por de ejemplo, comercio. voy a decir algo más. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos Que en no, eso. fíjate que no se necesita ningún curso universitario para no orinar la tapa. Eso no es, yo no necesito un curso en Sigamos nada. escuchando Es a simplemente, las 5 con Alberto Padilla. mi amor, ¿cómo te lo explico? Orinar donde se debe. Y si la Bueno, ahora sí vamos a manchaste, si la ponernos serios llenaste en de este programa, ninitos, porque siendo miércoles, pues la vamos a traer a limpiamos. nuestra buena amiga. Empiezo yo con profesional, eso. Experta. A mí me gustaría que fueran más Maritza. cuidadosos Maritza. en ese aspecto. Hola, Maritza. E invito Maritza, no a está la, escuchando. a la audiencia pública. Ay, Ya volvemos. Maritza. ay, qué dicha, porque aquí no me estaban dando ni pelota. Yo aquí sí te doy pelota. Te doy lo que quieras, Maritza. ¿Cómo estás? Uno de estos, nadie, yo solita. ¿Cómo estás, mi amor? Yo bastante bien, Maritza. Me da mucho gusto estar contigo, saludarte. Ay, mi vida, fíjate que hoy es un día tan polémico, ¿Por qué? porque que se conmemora el Día de la Mujer. Ah, sí. Y fíjate que yo creo absolutamente en los derechos de igualdad, en los derechos humanos, con lo que yo no voy y no sé, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, es ver a veces, y lo he visto, mira, casualmente en tu país ahorita en México, hay una marcha gigante, y sabes que no entiendo, ¿por qué a veces se recurre a la violencia? Pues sí. ¿Verdad que sí? En este tipo de protestas, sí. Sí, fíjate que eso es, ay, mi amor, Robertico, ahí es el punto G. Fíjate que yo nunca he entendido por qué. ¿Por qué? Es que se recurre a esto. Y te voy a contar una historia. ¿Vos sabes quién es Marie Kondo? No, no creo. Ay, ¿cómo no vas a saber? Fíjate que Marie Kondo, ella la bautizaron como la reina del orden. La reina del orden, ¿ok? Y fíjate que hay, de Marie Kondo, qué pena, lo que te estoy quedando mal es, si yo no sé si es de Japón o es chinita. Es de alguno de esos lados, pero, pucha, no sé. La cosa es que Marie Kondo es muy famosa, mi vida, y tiene, hasta tiene su serie, en Netflix, donde ella es la gurú del orden. Es japonesa. Gracias. Fíjate que es japonesa. Entonces, esta niña, entrar a la casa de Marie Kondo, fíjate que es como cuando entras está ella comiendo en el piso de lo limpia que está la casa. Todo está ordenado, es una cuestión que uno dice, pero ¿cómo mi vida? Porque yo me cuestionaba, yo decía, el orden es maravilloso, ¿dónde hay orden está Dios? Pero una cuestión así tan ordenada toda, que es difícil mantener tu casa siempre como un espejo. Incluso uno siempre tiene en un cuarto alguna sillita donde hay un cúmulo de ropa, porque somos humanos, porque vivimos y respiramos. Y Marie Kondo sostiene que no. Entonces te invito a que lo busques en Netflix. La sorpresa que me llevé, para que veas cómo cambia la cosa, Albertito, esto es una enseñanza que no siempre nuestra manera de pensar es la correcta y siempre se va a mantener por siempre. Fíjate que ella tiene 38 años de ser referente de este tipo de ¿cómo se dice? Cuando hablan de costumbres. Entonces, desde hace unos años, hace como 2 años, esa niña se casó y ahora tiene hijos. ¿Y sabes qué dice? Es más, no, más años, mi amor, de esto, porque tuvo a su tercer hijo y ella mismo dijo, mis manos estuvieron demasiado ocupadas para ordenar las cosas como solía ser. Ya con Willa ya yo no puedo más. Y no ha renunciado a Marie Kondo al orden. Es como que Mary Poppins renuncia a lo que ha sido por siempre. Albertito, es que esto
Es como, a ver, es como que yo diga, decime algún gurú de la economía. No, bueno, pues, pero la pregunta, o sea, esta mujer lo que es, ok, pero no es obsesa compulsa, ¿o sí? Bueno, ella dice que no. Ella dice que no. Ella lo que dice Porque es que el hay orden gente con ese asunto de la limpieza, hay gente que es el obsesa, toque. ¿va? Sí, pero a mí me llamó la atención. Lástima que yo sé que mucha gente sí sabe quién es, pero es que te pongo el ejemplo del shock que fue para mí. Decirme algún gurú de la economía. No sé, yo de ese campo no sé. Que Ok. vos digas una persona que por muchos años ha enseñado ciertas cosas sobre economía y demás, y como que ahora él venga a decir, fíjate que yo me he equivocado y ahora yo lo que tengo, guardo mi plática debajo del colchón, a vos se te para la peluca. Ujú. Entonces, ¿vos qué opinás? Ay, como que me estoy yendo. Aquí te escucho, aquí estoy yo Ah, contigo. bueno, bueno. ¿Vos qué opinás, mi vida? ¿Qué tan ordenados sos vos? Bastante, yo creo que Del uno al bastante. 10. Ah, Del 1 al 10. del 1 al 10, 10 Sí. siendo ¿qué? ¿Obseso compulso o qué? No, que vos digas, mira, vos, digamos, tus calzoncillitos, vos los ordenas por colores, los tenés en tu No, gavetita, no. ay, ¿cómo ordenas tu ropa interior, por ejemplo? Que ya vos No, dijiste que usas tanga, aquí lo habías yo compartido. lo compartí que usé tanga, así como no. Ok, no, para nada, no. Yo ahí sí nomás, dobladitos en la esquina, en una esquina, en un cajón, ahí uno arriba del otro, pero sin ningún orden particular, ni mucho menos, nada. Sí, no. Nada, lo que sí es que ¿para qué? ¿Cuál es la palabra? Conservación, tal vez. O sea, cuando, cuando la Kelly, cuando la Kelly me entrega el conjunto de ropa interior limpia, ¿Quién es la Kelly, mi vida? La que la que limpia, qué limpia, bruta. Me agarró también, mira, lo agarré tarde, claro, la que limpia. claro. Entonces, saco del cajón, o sea, los pongo abajo para tomar de los que estaban antes de ahí, para irlos usando, ¿me explico? Este, Y le das vuelta, en algún caso. no, ¿cómo Has tenido que darle vuelta ¿Cómo en una vuelta? emergencia. Jamás, no, por supuesto que no, nunca. Pero Alberto, oye, a veces estás en emergencia. Nunca te ha tocado darle vuelta a un boxer. No, nunca he tenido necesidad y espero nunca tener necesidad de eso, para nada. Bueno, entonces, por ejemplo, que vos decís vivir solo, porque no me consta. Sí, Entonces, vos tenés tus calzoncillitos ordenados. Por ejemplo, yo digo que hay orden, que hay un orden que es básico. Eso estamos todos de acuerdo. Pero esto es lo que ella decía en sus series y lo que ella enseñaba, que uno dice, maricondo, ¿cómo se nota que no tienes nada más que hacer? Y veme que tenía razón, que ahora que ha parido 3 hijos, ahora dice, no puedo, por supuesto, bienvenida al mundo real, niña. ¿Por qué crees que la madre Teresa de Calcuta era santa? Porque no tenía hijos. fíjate. ¿Será eso? Fíjate que ahora que yo no conocía a esta muchacha, pero ¿será por eso entonces, por lo que entonces me decían que Roberto era medio maricondo? Mira, Está bueno el chiste. te voy Y ahora ya Alberto, entendí. Papecito. ¿Eh? No, mi amor, no seas así. Él parece, pero no es. No, es muy limpio, es muy ordenado. Es muy ordenado, bueno, más o menos. Jamás. Fíjate que yo he visto manchas. Yo he entrado aquí a saludar y él está aquí desde la mañana. Y fíjate que yo le he visto manchas de café que yo pinto en la camisa. Se las he visto todo. Se les escurren de la barba y tienen 4 días ahí. Fíjate que el bigote lleno de moronas de pan. Oye, Sí. mi querida Maritza, se te acabó el Ay, qué saldo. lástima. Y qué lástima que no sepas quién es Maricondo. Fíjate que no, Búscalo, nunca le había escuchado, jamás, pero jamás. te dejo la tarea. Te Sí, dejo la tarea. no, bueno, y para eso me sirves tú mucho, Maritza, porque tú me pones sobre la mesa temas que yo Claro. normalmente no sigo. Sí, pero vas a ver que ojalá se generen ciertos comentarios en tu página. Aquí ya yo vi que la gente está opinando y que Oye, saben ¿tú y que sabes, saben- tú sí, sabes cómo se llama el esposo, creo que es esposo, de Marie Kondo? el maricón. No, es en serio. Se Ay, llama Takumi Kagawara. este Takumi Kahawara. Óyeme, y tienen 3 japonesitos que no me lo estás preguntando, ¿Que tiene pero qué? no me, tienen 3 japonesitos, no me lo estás preguntando. Pero qué mierdosos, a joder. Los, Imagínate que joden tantos somos cosas
para que ella renunciara al orden y dijo, me tienen pues, harta ustedes, me pues, tienen sí, harta, se hacen el sushi lo que ustedes pasa es que solos, tú no has se hacen el ramen solos porque yo el de ramen no lo hago más. Tú no has tenido 3 hijos, ¿verdad? Bueno, gracias, Maritza. No, mi amor, pero podemos intentar alguna bendición. A la orden. Gracias, Maritza. Hasta luego. I love you, honey, Same querida. to you. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos encontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de